Podcast 2. Podcast número 2. Hola, bienvenidos a nuestro podcast A nuestro segundo podcast, Latinas en Dinamarca. En el primer podcast hablamos un poco de cómo hemos llegado aquí, ¿no? Del idioma, de cómo llegamos, el proceso, de los papeleos. Sí. Y hoy seguimos en ese camino. ¿Qué pasa cuando ya llegaste con los papeles? Esa es otra historia, Sí. porque la gente piensa que lo más importante es tener los papeles, que sí son muy importantes, pero Después sobrevivir también, porque los primeros meses, el primer año es más que nada sobrevivir porque es un país bastante caro. sí, En comparación a España, incluso Italia, y ni qué decir a Sudamérica. La verdad que se gana bien, pero como vos decís, obtener los papeles no te garantiza que vas a encontrar trabajo. sí, no es el vivieron felices para siempre, no, ahí recién empieza la cosa. Bueno, y todavía más difícil con un esloveno, porque vos viniste con un danés, él ya tiene una familia acá, por lo menos tenés un lugar asegurado. Nosotros vinimos así sin tener nada, sin familiares, Nuevos. sin amigos. Y cómo cuesta encontrar alquileres en Copenhague. Wow, Sí. eso es lo más He difícil. escuchado que es bien caro. Sí, y yo escuché incluso de scam, que hay gente que, porque uno tiene que reservar ya antes de venir al lugar, antes de venir a Copenhague, porque cuesta mucho encontrar. Y yo creo que más ahora, en ese tiempo ya costaba un poco, pero yo creo que más ahora, porque como que Sí, está los precios todo- han subido mucho, pero también es porque, por ejemplo, muchas de las personas que llegan de afuera de Copenhague, sobre todo las personas que son como entre 18 y 30, 35 años, ellos quieren vivir en el centro. es Y el que- centro de Dinamarca es chiquitito. Sí. Te lo puedes recorrer no en un día, en una tarde. Es que es bien chiquito. Sí, sí, es Y verdad. ya yéndote a, que no es nada, en mis ojos no es nada, 10 minutos o 15 minutos en tren un poquito más afuera, que le dicen afueras de Copenhague, el precio es la mitad. O Sí. sea, la diferencia es grande y son solo 15 minutos en tren. Y el tren pasa cada rato. Es verdad, la verdad que están muy buen conectados los trenes. Pero bueno, nosotros el primer año buscábamos rentar un cuarto en un apartamento y compartíamos la cocina, compartíamos el baño, que eso era lo más difícil, compartir el baño. Con otras con personas. otras personas. ¿Cuántas Pero, personas vivían ahí? no, la verdad que era una familia, a veces porque rentábamos a través de Airbnb, nunca buscamos uno fijo, porque como viajábamos todo el tiempo, incluso ya el primer año, como no sabíamos también si iban a aceptar el papel, todo, entonces tomamos muy a la ligera el primer año. La verdad que no Claro, algo tomamos flexible. Sí, muy flexible era, nada de Bien. trabajo. Nada de buscar un trabajo estable, porque hay formas de buscar también McDonald's, Zara, igual sin el danés te agarran. La verdad que Claro, son con el trabajos- inglés, Sí, con el sí. inglés te agarran, entonces, pero nuestra idea era lo más flexible posible para viajar, entonces también lo mismo con con la rentabilidad, Alquiler, ajá. era solamente un mes, así que la verdad que probamos distintas partes de Copenhague. ¿Cuál te en gustó el primer más? año. No Report creo que era, no Report, porque por más que sea un poco intenso esa parte de Hay Copenhague, bastante vida por allá. hay mucha vida, sí, eso me acuerdo. Y como decís, todo está re cerca, caminando. Sí. eh, Y si tienes una recorres bicicleta, todo. son 5 minutos Lo de mejor, bicicleta. la Sí. bicicleta. Amo la bicicleta, la verdad que eso es Sí. de lo que más me gusta en Dinamarca, que te puedes ir a todos lados en bicicleta. Sí, y es gratis. Porque el transporte público aquí en Dinamarca cuesta bastante. Sí, Es cuesta bien mucho. caro. Sí, sí, Bien sí. caro. Entonces Sí. la solución muchas veces para todo el mundo es las bicicletas. Y es más, hay veces que en bicicleta llega más rápido que en coche o que en tren. Es Sí. increíble la facilidad que tenés con la bicicleta. Sí, y además que en carro es una tortura ir a Copenhague al centro. Bueno, si No estás hay para fuera aparcar. y si estás fuera de la ciudad, a mí me marea mucho porque no es muy directo también. Por eso yo prefiero mil veces el tren cuando ya estás fuera de Copenhague.
Pero dentro de Copenhague también el tráfico es una... No hay para aparcar, hay Sí. un montón de tráfico. O sea, las bicicletas son una buena solución, Sí, pero cuando exactamente, estás te en vas y carro, aparcas, sí. las bicicletas se meten por todos lados. Es cierto. Sí, es un estrés. Y incluso, incluso el tráfico es mejor que en otros países de Europa, porque Ah, en sí. España el tráfico es horrible realmente. Eso sí ya es Comparando. tráfico de una ciudad grande. Sí, sí, de una ciudad grande. Es cierto, Copenhague todavía no es una ciudad muy grande, por eso seguramente. Y bueno, y después el impuesto en los autos también es bastante, entonces la gente no prefiere en tren, al menos si viven en Copenhague no hace falta que tengan auto. Es que el tren es tan cómodo. Sí, O sea, yo me he muy sentado práctico. en los trenes de Italia, los de España, los del sur de Europa, y la verdad que el tren de Dinamarca es un lujo. Hasta el asiento es Sí. ancho. Y- O sea, tienes tu mesita para sí. poner tu bebida, te ponen porque hay calor en el tren. O sea, sobre todo eso es Sí. importante aquí porque es un país muy frío en Sí, invierno. sí, sí. Entras y ya estás calientita, Es te muy pones en tu tranquilo. sofacito. Sí, sí. Ujú. Incluso sin la mesita, porque Ay, están los trenes normalitos también. Sí, el stop. Pero igual muy cómodo. La verdad que yo no siento para nada en ningún momento que estoy en un tren. Puedes ir puedes ir editando los videos y demás, escuchando música, un podcast. Sí. Espectacular está realmente. Sí, Muy bueno. es verdad. Puedes hasta sacar tu computadora y trabajar. Sí, al final terminamos hablando de Del tren. del transporte público en Dinamarca. Bueno, y entonces ese fue mi primer año rentando apartamentos en Copenhague. ¿Y el tuyo? ¿Viniste a Dinamarca y tu primer encuentro, cómo fue? O sea, yo vengo de Lima. Lima es la capital de Perú, es una ciudad muy grande, es bien grande, es caótica como cualquier ciudad grande, pues, ¿no? Sí. Creo que tenemos 13 millones de peruanos o de Incluso. personas viviendo en Lima Y más ahorita. turístico que Asunción en Paraguay, por ejemplo. Es bastante turístico Perú. Por Sí, Machu Picchu, y todos obviamente. llegan a Lima porque por ley tienes que llegar a Lima antes de irte a otra provincia. Pero Lima hay tanta gente, hay tanto tráfico, hay tanto movimiento, ¿ya? Y todo, o sea, y yo llegué aquí, o sea, yo vivo como a 30 minutos del mismo centro, 30, 25 minutos, ya más o menos, dependiendo. Si estás manejando son 25 minutos en carro, si no hay tráfico, si no te agarra el tráfico o la hora punta o eso. Que es poco. Que 25 es minutos, poco, sí. para mí no es nada. En Lima no es nada. No. Acá en Dinamarca sí. Puja, son 25 minutos de tu vida, te dicen los daneses. Sí. Wow. Pero para mí no es nada. Pero mi esposo ya tenía una casa cuando nosotros nos casamos. Y eso de repente es un sueño para muchas personas, pero Sí. para mí no lo era porque yo no Ajá. elegí la casa. Estoy pidiendo mucho elegir el lugar donde quiero vivir, porque al final es cuando tú vas, alquilas o compras algo con tu esposo desde la nada, ustedes están eligiendo juntos, Sí. pero yo no lo elegí. Yo llegué y la casa ya estaba ahí, es más, la casa ya estaba decorada. Es muy cómodo, pero otra vez tenés esa sensación de que, claro, que O sea, no primero, elegiste. por más que mi esposo y su familia intentaban que yo me sienta lo más cómoda posible, o sea, yo estaba llegando a un lugar que ya estaba ahí con Cómoda. todo, con todo, Sí, es muy y yo no diferente. elegí ni dónde estaban los platos, yo no elegí ni dónde estaban los vasos, la mesa yo tampoco la elegí, y muchas personas pueden creer que es un problema muy grande, pero cuando ya no eliges nada en tu propio hogar, No te ya sentís no es parte. tu hogar. Sí, sí, no te sentís ¿Ya? parte de... Así que comencé a hacer algunos cambios aquí, allá, pero como mi esposo tenía una hijita chiquita que era un año menor que mi hijo, y mi hijo ya tenía como tenía 6 años cuando llegamos aquí. Y cada uno tenía su cuarto. Eso sí, la casa Eso es era... importante. La casa tenía como 3 cuartos, 2 cuartos para niños, un cuarto como para el otro lado de la casa que era... Aquí no se tiene gente, la ayuda doméstica no se la tiene viviendo No, aquí, es pero yo no común, sé por sí. qué tenían el cuarto ahí que parecía más para alguien que trabajaba en la casa. Y tenía una oficina pequeña y luego venía pues la cocina que estaba junto con el comedor, luego venía la sala que era muy grande, a mi parecer era demasiado grande, y luego venía nuestro cuarto que no me gustaba la distribución.
¿ya? La distribución de la sala que estaba al costado de nuestro cuarto para mí era muy pequeño, que no era pequeño, era estándar, pero era muy pequeño porque el walk-in closet que tenía era una miniatura, te dabas 2 pasos y ya te habías recorrido el walk-in closet. Su ropa no entraba, con mi ropa no entraba, o sea, ya no teníamos espacio para nuestra ropa. Teníamos que usar uno de los cuartos vacíos para nuestra ropa, así que yo tenía que cruzar la cocina y un pasaje, era como una entrada al otro lado de la casa para ir y recoger algunas de mis prendas, ¿ya? Y era como que yo no hubiera elegido la casa así. Y después llegó nuestra hija, que tenemos una juntos, y ella, bueno, su cuarto era el que era la oficina de mi esposo. Entonces él ya no tenía oficina en la casa, tenía una oficina afuera, pero la casa ya no tenía su oficina, tuvimos que dársela a ella. Entonces ya como que la casa, la distribución, todo como que ya comenzaba a molestarnos, ¿ya? Entonces se nos ocurrió hacer algo juntos. Y ahí fue cuando recién comenzamos a escoger las cosas para nuestra nueva casa juntos. Y es un sentimiento diferente. La gente piensa que cuando te cae una casa, ¡ay, ya, sí! Ya, qué suerte. Pero no es tanto así. Lo más bonito de la vida es cuando vas y construyes algo junto con la persona con la que estás, con la que quieres construir tu vida. Sí, es verdad. No Claro. como que llegas y ya te tienes que acoplar a algo que ya estuvo ahí. No sé, me parece aburrido. Sí, especialmente cuando hay gente que viene directamente a vivir con los suegros, así que también creo que eso es lo que más choca, creo yo. Cuando yo empecé a salir con Martín, nos quedamos creo 1 mes o 2 meses en Eslovenia y claro, a mí realmente nunca me gustó eso de estar ahí, siento que es más de arrimada, o sea, ahí sí no tenés ningún control. Entonces esa fue otra de las condiciones con Martín, que era lejos de Paraguay o lejos de Eslovenia. Y por eso también decidimos venir a Dinamarca, que está, igual si en Europa está más cerca a Eslovenia, pero empezamos de cero juntos los dos, así que Esas son las yo creo que es historias una más buena bonitas. ventaja, sí, sí, es muy Sí. buena ventaja. Yo me siento, claro que todo tiene su pro y su contra, porque a veces cuando comparamos con otras parejas el tema de la crianza con la criatura, me gusta también porque solamente es Martín y yo, no hay otra persona que tenga poder sobre mi hija, pero a la hora de poder salir a cenar y demás, necesitas sí o sí pagarle a una niñera y acá cuesta mucho. Entonces, y también el tema de dejarle nomás con cualquiera y todas esas cosas, la verdad que eso sería, vamos a decirle, Es una el desventaja. contra, sí, la desventaja, eso sería. Sí. Tiene mucha ventaja, pero también tiene su desventaja como todo en la vida, creo que es algo natural. Sí, porque yo veía a los papás de los otros niños y a veces iba la abuela por parte de mamá, la abuela por parte de papá, a veces el abuelo por parte de papá y a veces el abuelo por parte de mamá. O sea, ellos tenían el lado de la mamá y el lado del papá. En mi caso, solamente teníamos a la mamá de mi esposo. En Perú. No, acá. Ah, no, acá. Acá, porque mi familia no está aquí. Claro. Y no podían ayudarnos con los niños. Y ella encima tenía el esposo en ese entonces que estaba muy enfermo. Él ya falleció. Pero ella también tenía que, lo cuidaba y ella pues era una mujer, es una persona mayor y en ese entonces ya estaba mayorcita. Tampoco es que le podíamos decir, ay, todos los jueves lo puedes ir a recoger. Ella de verdad sí intentaba ayudarnos. Pero había muchas cosas que obviamente que la limitaban o que ella misma ya se sentía cansada o algo así, ¿no? Es más, creo que, o sea, sí organizan en la escuela, cuando Kelsey estaba en Bornehau, que sería como el preescolar o jardín. Bornehau. Sería el jardín, creo que. Hay un día en el año que organizan con los abuelos. Vienen a los abuelos a acompañar a las criaturas y plantan algo en el jardín, algo por el estilo. Y eso también como que se siente un poco... Eso es como en Pascua, ¿no? Sí, creo que fue porque es ahí Pascua. donde se planta. Sí. Ajá. Menos mal que Kelsey justo no se iba a ir ese día, pero es como que si ella se va y ve eso, como que... Sí, ¿de le dónde entra sacas un poco. abuelo? Sí, Porque eso para me los niños parece muy significa injusto. mucho. Verle a todas las criaturas con sus abuelos es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Y
eso, por ejemplo, sería una desventaja también. Sí, son memorias bonitas Sí. que a veces uno no puede dárselas a los niños, a sus hijos. En mi caso, a veces, por ejemplo, cuando mis papás llamaban y no teníamos esas videollamadas, al principio mi hijo sí como que lo saludaba porque yo vivía ahí con mi hijo mayor, pero ya con los meses ya como que ni siquiera quería ver la videollamada. Ya como que eso no le pasa interesaba. también. Sí, sí, sí. Que él sí cuando se fue a Paraguay también, la verdad que se llevó muy bien, se dio muy bien con mi familia, pero no hasta el punto de hacer videollamada también. ¿No? Como que no están muy interesados, como que no es lo mismo para ellos. Y con su abuela de Eslovenia tampoco, o sea, no le interesa. La verdad que como que más les gusta estar así en persona que detrás de una cámara. Creo que prefieren más. Pero vos decís que después de grande recién no le interesó. Sí, es como que mi familia viene a visitarme de vez en cuando. Y bueno, mi hermano se lleva mejor con mi hijo porque mi hermano habla inglés. Es que mis hijos Eso no también hablan es español. otra traba, sí. Sí, saben algunas palabras, pero en la casa nosotros hablamos danés. Mi esposo no habla español, o sea, entiende un poco, pero también del poco es que no sabes qué entendió y qué no entendió. Ese es otro tema también, el idioma con las criaturas. Sí. Yo a Kelsey también le hablé español, castellano, español, pero tampoco quería perder el inglés, porque con Martín nosotros nos comunicamos en inglés. Y si yo dejaba de hablar el inglés, la verdad que perdía todo también. Entonces fui un poco egoísta en ese sentido también y mantuve mi inglés con Martín. Y a Kelsey era como una mezcla también, porque a veces me salía el inglés, a veces me salía el español. Y ella salió hablando el inglés. La verdad que tiene como su primera lengua el inglés, entiende perfectamente el español, pero prefiere responder en inglés. Y eso fue una ventaja acá en Dinamarca, porque cuando empezó la escuela, el jardín, fue muy fácil para los profesores para comunicarse con ella y viceversa, porque si hablaban solamente el español no iban a poder comunicarse con ella. Así que eso fue una ventaja y ahora habla súper bien el danés también. La verdad que está bastante bien. Y el español, cuando nos fuimos a Paraguay, ella usó con sus primas, solamente usa con personas que realmente quiere conectar, porque ahí sí yo le escuché hablando el español, que me sorprendió mucho. Que ya escuché muchas anécdotas también de mamás latinas que les pasa eso, que sus hijos le responden en el idioma donde están viviendo y dice que después se van de vacaciones a México, a Colombia y dice que le salen hablando el español así como algo natural. Y eso me pasó con Kelsey, escuchándole hablar a sus primitas. Y también habló con una paraguaya que viajamos con ella y con ella también intentaba hablar el español. Pero son así con personas así Sí. que solamente le interesa, vamos a decirlo. Porque si no... ¿Tú sabes qué? Es gracioso porque mi hijo iba al jardín en Perú, ¿ya? Al jardín de niños. Y el jardín de niños es hasta los 5 años ahí en Perú. Y luego a los 6 años empiezas el colegio, que es el primer grado, ¿no? Sí. Y en enero, que él terminó el jardín en diciembre, y en enero empiezan como que las vacaciones de verano en Perú, pero aquí están a mitad del año. Sí, igual lo mismo en Paraguay. Sí, y Sí, justo como él en Perú. cumplió 6 años, una semana antes que llegáramos acá a Dinamarca. Y como curso normal, un curso más en el jardín de niños, ellos tenían inglés. Y yo me imaginaba pues que es un curso más y todo eso. Yo no sabía que mi hijo hablaba tanto inglés. Te lo juro. ¿En serio? Yo no lo sabía. O sea, se supone que era lo básico, ¿verdad? Pero es que en Perú, ¿cuándo íbamos nosotros a hablar en inglés? Es que si te pones a pensar, nosotros toda nuestra vida estaba en español. O sea, era muy normal que yo no tenga ni la más mínima idea cuánto inglés hablaba mi hijo. Fue primero aquí cuando llegamos a Dinamarca que mi suegra le hablaba a él en inglés y él entendía muy bien y respondía muy bien y todo. Wow. Y yo sí. Para que vean cómo absorben las criaturas a esa edad también es Y impresionante. él hablaba mucho el inglés y yo estaba recontra sorprendida. Y cuando empezó el jardín de niños aquí en Dinamarca, porque la escuela empieza después del verano y el verano termina aquí en agosto.
Entonces él tenía esos 6 primeros meses donde le dijeron, vas a ir 4 meses al jardín de niños y luego vas a empezar, después de agosto, vas a empezar con los niños de 6 años, porque él ya tenía 6 años, el grado 0, que aquí no es primer grado, sino grado 0. Y acá se empieza cuando el año que cumplís los 6 años, ahí podés empezar. Eso Entonces, también él es estaba otra- muy bien, en realidad sí tuvimos Llegó suerte justito, con eso. Sí. sí, sí, sí. Entonces, yo lo mandé al jardín de niños, compramos un diccionario de danés-español que era de mi esposo. No, ese era de mi esposo porque mi esposo intentaba aprender español. Entonces, él le dio su diccionario chiquito de bolsillo, se lo dio a mi hijo y le dijo, porque mi hijo aprendió a leer y escribir a los 2 años. Wow. Fue muy rápido, entonces él sí podía leer. Es que eso pasa en Sudamérica también. En Sudamérica es muy rápido. La verdad que Sí. se aprende muy rápido. Y entonces él llegó y yo me acuerdo que le dije ahí a los pedagogos o los que están ahí ¿no? en la institución, le dije, él tiene su diccionario y cualquier cosa que no entiendan, o también habla un poco de inglés, pero si no entienden, él lo va a buscar en el diccionario y se los va a leer. Y ellos me miraron como si yo estuviera pero loca. O sea, esta sudamericana que se ha creído venir a decir aquí que su hijo puede leer. Sí, sí, porque acá, aclarando, las criaturas aprenden recién a los 6 años. Sí. O sea, en el 0 grado. En mi caso particular, nosotros no le enseñamos nada a Kelsey. Prácticamente todo lo que aprende es socializando. Y ahora está aprendiendo recién en el 0 grado, que es el primer grado en Sudamérica. Que ahí les enseñan todo. Bueno, que ahí uno ya entra sabiendo. Porque yo me acuerdo que empecé el grado, yo ya sabía leer, ya sabía escribir. Por eso te digo, es muy rápido en Sudamérica. En Sudamérica es antes. Sí, aquí no, aquí te esperas hasta llegar al colegio. Sí, acá en el colegio. Sí. Pero igual, como que te envían la tarea en la casa. Yo había escuchado que acá no existen las tareas, pero sí te envían en una hoja donde te empiezan a poner las primeras palabras para ellos y ellos tienen que escribir en la casa y leer unas 3 veces con los padres. Así que todavía es mutuo, vamos a decirlo, no es directamente solo en la escuela, como yo pensaba antes de... Aquí en teoría la tarea las pueden hacer y tienen tiempo ahí en el colegio. Pero no, así, siendo realistas, no todo el mundo termina la tarea en el colegio. Es verdad. Pero ¿cómo fue el caso cuando les dijiste que sabía leer? Yo les dije, simplemente él va a buscar la palabra en el diccionario y se las va a mostrar. Y no, pues la van a leer en danés. Y ellos me miraron como si yo estuviera loca, ¿ya? Así, como que, ¿cómo lo va a buscar en el diccionario? O sea, ubícate, ¿no? Una cosa así. Y luego yo me fui y cuando llegué a recoger a mi hijo, uno de ellos se me acerca y me dice, ¿tu hijo sabe leer? Y yo, claro que sabe leer, si no, ¿cómo te iba a buscar la palabra en el diccionario? Y me dice, pero sabe leer. Sí sabe leer. Y me dijo, ¿cuándo aprendió a leer? Y le dije, en el jardín de niños en Perú te enseñan a leer. Además que mi mamá es profesora. Y ella dejó de trabajar cuando yo estaba como que de 12, 13 años porque se cansó. Y cuando yo tuve a mi bebé, ella vio en él su proyecto. Mi bebé, o sea, como toda abuela. Y lo agarró así chiquito, nuevecito, y le enseñó a leer. Entonces él aprendió muy, muy rápido. Incluso en el jardín de niños, una vez me dijeron que tuvieron que ponerlo al costado, ahí en Perú, en examen. Porque estaban las respuestas, como los niños no sabían leer, los más, él sí podía leer las respuestas y estaba haciendo trampa. Wow. ¿Y fue como una ventaja eso durante la escuela o al final se tuvo que adaptar? Fue una ventaja cuando nosotros llegamos aquí. Eso sí. Él aprendió danés en 3 meses. Wow. En 6 meses él ya no tenía acento. Nadie podía adivinar que él había venido del extranjero. Pero el leer y escribir lo ayudó mucho porque él tenía una ventaja sobre los otros niños y los otros niños obviamente tenían una ventaja en el idioma que era más fluido para ellos a los 6 años en danés que la de mi hijo. Entonces él tuvo, mientras él se concentraba en aprender y pulir su danés, sin darse cuenta, mientras jugaba con ellos, ellos usaban más tiempo en aprender a leer, escribir, o sea, y todo eso que él ya sabía. Un equilibrio, ¿no? Otra vez. Sí. Y con Naomi... pero tú sabes que Fabricio no me hablaba en español. Él llegó aquí y me dijo mamá en danés.
O sea, sintió mucha presión de sus compañeritos, creo yo. Es que él quería jugar con ellos, él no quería sentirse Claro. diferente. Wow. Pero aparte también, o sea, me decía Moa a mí y yo, ¿y este qué tiene? Y yo le hablaba en español y Oye, él me respondía en danés. Soy tu mamá. O no me respondía. También había momentos donde no quería responderme porque él sabía que yo no hablaba. En ese entonces yo todavía recién estaba estudiando danés. Y como no quería hacerme sentir mal o no me respondía. Entonces mi hijo me dejó de responder y yo le hablaba, y por ejemplo, le daba una orden y él hacía caso, pero ya no podía conversar con él. Pero eso te ayudó también a vos porque Sí, era me una puso forma una presión horrible. Sí, qué bueno. No, pero para que vos también Sí, te involucres más en el idioma. Sí, y después venían sus amiguitos a jugar y entre ellos hablaban danés y yo no sabía si estaban diciendo algo que podían decir o no podían decir o no, o sea, no podía porque no entendía el idioma. Y eso también fue como que un peso, o sea, yo estaba estudiando el idioma, pero ya fue lo que me dijo Jane, aquí tienes que poner, o sea, tienes que aprender el idioma sí o sí, tiene que ser rápido antes de que tus hijos crezcan, porque tienes que controlar a tus hijos, tienes que saber qué hacen. Eso escuché mucho de latinas, así que más que nada el idioma era para conectarse con los amiguitos de sus hijos. Y saber también. qué hacen, porque ellos podían estar hablando de cosas horribles frente a mí y yo ahí bien gracias mirándolos, ay, qué lindos, ¿no? Sí, a veces a mí los compañeritos de mi hija, de Kelsey, me dicen algo y Kelsey no me quiere traducir, por ejemplo. Yo, Kelsey, ¿qué dijo? Y no me quiere traducir. Entonces, la verdad que es muy importante. Cuando se trata de tus hijos, creo yo ya que va a otro nivel de necesidad. Ya no es más, bueno, ya no es más una necesidad, sino que... ¿Sabes que yo me paré un día y le dije a mi esposo, no me vuelvas a hablar en inglés, háblame en danés. Y si no entiendes, me dijo, no importa, me lo explicas de otra forma. Y es una buena estrategia. Y cada vez que me hablaba en inglés ponía mi cara de molesta. Y así fue como nosotros perdimos el español y dejamos de hablar en inglés también con mi esposo. Y así se perdió el español en mi casa. Pero fue porque yo quería que mis hijos, primero, que hablaran muy bien el danés, porque ellos viven y crecen aquí. Aquí es donde... ahorita mi hijo está en la universidad y su danés es tan bueno como el de cualquier otro danés. Y eso no hubiera pasado si yo hubiera querido imponerle el idioma, el español, como primer idioma. Sí. Y por otro lado, yo también tenía que controlarlo y saber seguir sus pasos, ¿no? Desde que estaba chiquito. De todas formas, el primer idioma siempre va a ser el danés porque estamos viviendo acá. Entonces, para ellos siempre va a ser el primer idioma. No importa qué idioma al final hablemos en casa, porque eso es lo que van a consumir todo el tiempo acá. La verdad que pasan mucho tiempo en la escuela también, así que... Sí, es verdad, pero hay mucha diferencia entre los niños que hablan danés fuera y hablan otro idioma en su casa. Hay muchos problemas y mucha discusión en Dinamarca entre los daneses y la política de Dinamarca porque siempre se agarran de eso, que esas personas no pueden esto, tienen problemas cuando terminan el colegio para las carreras universitarias. Bueno, en eso no estoy de acuerdo porque... Hay mucha discusión porque nunca, o sea, no pueden... ¿cómo se le dice eso? Ellos entienden el nivel normal de conversación, así, pero no es lo mismo que tú hables con alguien que lee mucho a alguien que no lee mucho. Los dos de repente hablan español, pero van a hablar el español de diferentes formas. Y uno sabe muchas más palabras rebuscadas que el otro. Entonces es lo que sucede mucho. Y a los hijos de los extranjeros muchas veces los ven diferente si es que se dan cuenta de que su nivel en casa no practican el danés porque sienten que no van a hablar el danés tan rebuscado y tan fino como los otros. Sí, puede ser, pero como latina, por ejemplo, a mí me encantaría que hable el español también. Y eso escuché de muchas latinas, por ejemplo, que querían mantener el español en su casa, entonces decían ella, el único lugar donde van a hablar su idioma es dentro de la casa. Porque fuera incluso le involucraban al papá, que ponerle que era un danés y si sabía el español le involucraban al papá para que se hable el español, porque fuera de la casa ya tenían mucho estímulo, porque como te digo, sí o sí, si estás viviendo en Dinamarca, danés va a ser su primera lengua, entonces tienen demasiado estímulo. Y, o sea, muchas herramientas para manejar, vamos a decirle, van a leer en la escuela, van a practicar en la escuela, se van a expresar en danés.
Así A mí me que yo creo gustaría que sí que se ellos hablen puede, yo español. creo que sí se puede. Me gustaría, Sí. pero sí te digo que hay una discusión muy grande. Incluso hay muchas leyes que hicieron que los hijos de daneses con extranjeras a veces tienen que responder qué tan danés su hijo es. Y eso ha sido muy criticado y ha sido reglas que han venido y han desaparecido porque van en contra, los llaman mucho a la discriminación. Y sí, la verdad que se dice La verdad mucho que sí. también por eso, Y acá por hay lo mucho- discriminativo. Sí. Y yo me acuerdo que en una reunión que tuve en la escuela de Kelsey, que está su profesora así enfrente y la otra profesora que está como para SFO, extracurricular, ¿sí? Pedagoga, la que es la del SFU, la que es después del pedagoga colegio. sería, sí, después del colegio, después de la escuela. Y me acuerdo que en una de esas, mira que él sí le hablé en español, hizo las dos así con su ojo bien abierto, como que, ¿qué idioma le estás hablando? Estamos en Dinamarca. Sí, yo sentí esa presión, Sí. esa discriminación, vamos a llamarla así. ¿Verdad? Pero yo me pongo fuerte y digo, o sea, esa es mi lengua materna, yo no voy a negar eso, no le voy a hablar en danés, incluso si hable danés, yo voy a preferir hablarle español a mi hija. Ese es mi caso. Por eso digo, somos bastante diferentes y eso es lo que queremos traer, ¿verdad? Es que de verdad De las dos no existe formas. una manera correcta, También. es simplemente que cada familia, cada persona Sí, piensa busca, diferente. Sí. también busca cómo es que lo que funcione para ellos. Sí, exactamente. Por ejemplo, en mi caso, mis hijos son daneses y yo sé que de aquí a ellos yo no los puedo sacar ni amarrados, ni jalándolos. Ahora ya no, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Incluso Kelsey, yo creo que ella tiene una conexión muy fuerte con Dinamarca, porque nosotros viajamos mucho y ella cada vez que viajamos es como que, ¿cuándo vamos a volver a Dinamarca? Me impresiona muchísimo, al menos el último año, porque cuando es más chiquitita no dimensionan tanto, pero a partir de los 5 ya como que ya entienden bastante y siempre es todo Dinamarca, como que se siente muy orgullosa Como que es su casa. de estar de ser danesa, porque prácticamente, o sea, nació acá, así que Y le está corresponde. creciendo Sí, aquí. sí, Sí. todo tiene acá, ya sus amiguitos, todo. Así Sí, que, es verdad. Es cierto, no le puedes sacar eso. Qué gracioso, porque nosotras, o sea, por lo menos mi generación, de repente la tuya también, nosotros queríamos salir y ver el mundo. Por lo menos yo no tenía problemas de salir e irme a vivir a otro país, luego irme a otro país o irme a otro país. Sin embargo, Hubo una época donde, bueno, pero todos se iban para trabajo, la mayoría salía para trabajo en realidad. No querían dejar el país, pero se iban, o sea, al menos desde Paraguay. Yo conozco muchas personas que hace 20 años, 30 años creo, la gente salía forzada, no quería dejar su país. La verdad creo que se iba más que nada forzada para salir a trabajar y esa era la opción, era España. Y en mi caso yo no pensaba que viajar era, como antes se pensaba que viajar era para millonarios, para ricos. Antes no era muy fácil viajar. No había tantas opciones como ahora, no estaban las redes sociales que te mostraban lo fácil que es ahora. En ese entonces no había. Entonces para mí era, por eso digo, yo mencionaba en el primer podcast que si yo no hubiera trabajado en ese hostel en Asunción y conocido tantas personas de afuera viajando, no hubiera creído que sea posible, porque vengo de una familia también que está como más mente cerrada, vamos a decirlo, y como que no existía esa posibilidad tampoco en la generación de mis padres, así que imagínate para mí. Entonces eso a mí me ayudó a salir del nido, vamos a decir. En mi caso yo nunca tuve muchas ataduras a quedarme en mi casa o en Perú. Y saliste más rápido que yo también, porque yo salí a los 21, yo recién a los 26, 27. Así que hay una diferencia. ¿Y salías con tus padres de vacaciones fuera de Perú, por ejemplo? No fuera de Perú, viajábamos mucho dentro de Perú. Viajábamos creo que 2 o 3 veces al año como mínimo. Y a veces eran cosas súper divertidas, te digo, porque Perú tiene bastantes, Sí, Perú tiene bastantes climas al mismo tiempo. O sea, Sí, tenemos la sí, sierra, sí, la sí. selva, la Es costa y verdad. todo. Tiene bastante. Y mi papá a veces agarraba una de sus camionetas y nos íbamos manejando.
¿ya? Y era súper divertido, o sea, mi papá era una persona muy divertida y lo gracioso es que mi mamá no lo es. Mi Tiene mamá ese es una contraste. persona aburrida y cuando me escucha Wow. se va a ofender porque ella es Que los perfecta. padres están, ¿cómo se Pero dice? mi papá sí era divertido y mi papá tenía la mente abierta, ¿ya? Es más, mi papá me decía, Jane, tú sabes que cuando yo era jovencito, o sea, yo he trabajado por todo lo que tengo, a mí nadie me ha regalado nada, me dijo, mi papá murió muy joven y para aprender inglés, porque yo no quería ir a las clases de inglés, ¿se Ah, acuerdan? Ya, él me me dice que él acuerdo. se iba al centro, ahí donde está la catedral del centro de Lima, Sí. donde están todas las extranjeras tomándose Wow. fotos y que él iba ahí desde chibolo y se ponía, intentaba hablar un poco de inglés con ellos. En chibolo, ¿qué significa? Porque eso también no tengo ni... Jovencito, Ok. jovencito, o sea, Porque la verdad que adolescente, tenemos una cosa así. bastantes, ¿cómo se dicen? ¿Cómo? Jergas o Jergas. expresiones diferentes. Sí, en Ya. Paraguay, creo, Argentina también, Perú, así que vamos a ir explicando cuando Sí, decimos algo. bueno, chibolo es jovencito, Chibolo. bien jovencito. Sí. Entonces mi papá, como él no tenía para ir a una escuela de inglés, ¿ya? Entonces él se iba al centro de Lima, se sentaba en la plaza donde estaban todas las extranjeras sacándose fotos. Ya había extranjeras en ese momento en Perú. Sí, había un montón. Es que Sí. por eso yo creo que a nosotros teníamos la idea de que ellos siempre han Sí. tenido más plata, porque ellos siempre han viajado. Sí. Entonces ahí siempre habían, ¿no? Las rubias esas sacándose fotos. Mi papá iba y les hacía pues la conversación. Wow. Y yo le decía, ¿y nunca sacaste una novia? Y me dice, tenía bastantes amiguitas que eran extranjeras y le enseñaron varias palabras en inglés. Y a veces me dice, y a veces podía como entender un poco lo que decía. Y me decía, yo no tenía la posibilidad de ir a las clases de inglés como tú las tienes. Y yo le decía, entonces me voy a ir al centro de Lima a hablar con los extranjeros. Suena más divertido, ¿verdad? Es que sí, eso es práctica. Y entonces sale. ¿Y entonces la primera vez que saliste de Perú fue directo a Alemania? Sí, Wow. fue directo a Alemania, pero yo tenía muchas amigas, muchas amigas que se habían ido a estudiar al extranjero. Entonces para mí no era como que algo que Muy no era ajeno a vos, no era ¿verdad? ajeno. Sí. Y también tenía amigas que se habían ido porque sus papás habían conseguido trabajo en el extranjero. O porque ya se habían cansado, simplemente cansado de Perú. Porque Perú tuvo muchos altibajos, sobre todo en la economía. Y a mucha gente de tener una economía muy tranquila, muy estable, muy todo, de pronto la veían muy negras y de pronto pagar la casa que tenían ya les costaba más. Y hubo un momento donde muchísima gente se hartó de esa inestabilidad Inestable. y se fueron. Simplemente se fueron porque tenían visa para allá, para acá, para diferentes países, entonces agarraron y dijeron, me voy. Y se fueron, agarraron a sus hijos y se fueron. Y toda mi generación tiene amigas que a la mitad del año o acabando, por ejemplo, tercero de secundaria o algo así, que se iban al extranjero a vivir. Y Estados Unidos era también Lo más cerca. un país. Y Bueno, en Miami, que todo el mundo hablaba español. sí, incluso paraguayos, no sé cómo hacían, pero sí, ahora se habla todo casi prácticamente español. Pero sí, como nosotros necesitamos visa, ustedes también, como paraguayos. Sí, me pongo a pensar, y hay muchísimos paraguayos también en Estados Unidos, que sí, que estaba en esa generación también, era España o Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos, Y gente, sí, ¿cómo hacían? No lo sé. eran gente que buscaba Sí, estabilidad otra. o buscaba más Pero oportunidad. siempre siempre como forzado, no era no era de turismo, no era de vacaciones, se iba más que nada forzado. Ahora ya es diferente. Y en mi caso, la primera vez que yo viajé fuera del país sola fue creo que Argentina. Una vez en Brasil, pero con un grupo de mi compañera, o sea, era mi compañera de trabajo, y ella me dice un día vamos la próxima semana, y me acuerdo que nos fuimos. Esa fue la primera vez que salí así, ya sin mis padres. Después me acuerdo que renuncié a mi trabajo. Yo trabajaba como diseñadora gráfica en Rochester, en Paraguay, y la verdad que no me satisfacía para nada ese trabajo. Según la sociedad era un trabajo bastante bueno, porque eso era lo que la sociedad antes valoraba de bueno, vamos a decirlo, estar en una oficina, tener un horario
público, vamos a decir. Un sueldo todos los meses, sí, que tengas sí. seguridad económica. Entonces, al principio me sentía bien, pero después como dije, no es lo mío estar frente a una computadora cumpliendo horario y nada, me acuerdo que renuncié. Es que es feo. Y sí, y esa semana me fui a Argentina de viaje sola también a visitarle a mi hermano. Así que la verdad que hice unos cuantos viajes antes. ¿Tú tienes un hermano en Argentina? Sí, tengo un hermano en Argentina con su esposa y sus hijos. Y tengo muchos parientes en Argentina en realidad de parte de mi mamá y de parte de mi papá también. Así que sí, y mi mamá es argentina, así que nació allá. Y eso, y después sí, también probé viajar sola, sin ir a visitarle a mis familiares en Argentina, también hice un viaje sola. Entonces sí, como que me preparé un poquitito antes de salir completamente del continente, no sé, porque esa es otra cosa también. Pero sí, Sudamérica está lleno de lugares preciosos que para viajar sola en grupo, la verdad que ahora es muy, muy, muy fácil. Yo comencé a viajar en grupo con mis amigos de la universidad cuando tenía 16 años. Eso también es muy común con el tema de Sí. en la universidad. Pero dentro de Perú viajábamos mucho, mucho, mucho y era tan divertido que yo decía, yo quiero irme a viajar igual, pero fuera de Perú. Porque Pero como vos decís, Perú tiene muchas opciones. Y Argentina, Chile también, los que más... Por eso son los países más turísticos, los más visitados también. Sí, porque pues. en Paraguay uno dice, nadie, o sea, ahora se está conociendo de a poco, pero a Paraguay nadie se iba. Vos le preguntaban a un mochilero, a un turista, ¿qué países conocen Sudamérica? Sí o sí es Argentina, Perú, por Machu Picchu, obviamente, Chile, Colombia... Sí. Y Bolivia por el Salar de Uyuni. Pero y Brasil por el carnaval. Brasil también, Brasil. Sí. Pero Paraguay siempre es como, ¿y qué voy a ir a hacer ahí? Entonces, para que te den una idea de las opciones que tenés en estos países. Pero también en Paraguay hay solamente que no se conoce, no se explota mucho. Pero sí también tuve la oportunidad el último año antes de venir de visitar algunos rincones en el interior del país, que también es muy bueno. Y así, eso es, parece que el tema de hoy. Tocamos de todo un poco otra vez. Sí, pero es lo más divertido, Sí. ¿no? Lo típico entre mujeres, que empezás con un tema y salís Y terminas hablando de todo lo demás. y terminas en un tema que nada que ver con lo que empezamos, ¿verdad? Es verdad, no tiene nada que ver con lo que Nada que empezamos, ver, pero si sí. lo piensas un poco, de una cosa nos fuimos a la otra Sí. y así terminamos hablando de dónde viajábamos cuando Es muy empezamos. típico, especialmente en Sí. mujeres. Así que... Pero entonces tú tampoco tenías miedo de salir de Paraguay. No para nada. O sea, no, cuando yo me decidí, me decidí ese año en el 2016 y ahorré para mi pasaje porque no fue nada a crédito. Ahorré para mi pasaje y ese mismo, después de 3-4 meses me compré el pasaje y nada, así fue muy rápido. La verdad, cuando yo me decido a algo no dudo mucho. Lo mismo que para quedarme con Martín, también cuando me dijo para viajar juntos, no pensé mucho. La verdad que no me hice rogar para nada. Claro, después le puse todas las condiciones, pero en ese entonces fue nada más para conocernos tampoco era para casarnos ni vivir juntos. Entonces, la verdad que ni idea tenía de que iba a funcionar tampoco mi relación, porque fue así, muy rápido. Yo tenía el mismo sentimiento con Jago. Yo no sabía si iba a funcionar. Yo solo sabía que me sentía bien en ese momento de estar con él. Exactamente, porque de eso se trata. Sí, de se que si sentía vos te sentís bonito. bien. Y tampoco tenía a mi alrededor historias de amigas que estuvieron así con extranjeros o demás. O sea, no tenía ninguna idea. La verdad que no tenía ninguna idea. Así que fue todo así muy rápido, muy intenso, pero sí, como vos decís, por lo menos me sentía en paz. O sea, sabía que estaba bien con él y que nada. Pero sí, hasta los 1 año, hasta los 2 años, yo no sabía que iba a funcionar. Y hoy 9 años y... Sí, 9 años y algo. Y pasa tan rápido. Sí, pasa muy rápido. Sí. A mí me preguntaron, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Hace como 2 años, fue, no sé, después de muchos años nadie me preguntaba.
Y yo no sé por qué, pero de pronto, Pregúntame. no sé por qué. Entonces me puse a contar y dije, 15 años, Dios mío, ¿cómo han pasado 15 años? Increíble. Sí, de verdad que sí. Sí, Muy estando en otro país. uno no lo cree. Y nunca pensaron en ir a vivir a Perú. Al principio, o sea, al principio mi esposo tenía miedo de que yo no pueda venir acá, o sea, por los papeles o algo así, ya. Él tenía un poquito de miedo, sobre todo porque yo también necesitaba permisos por mi hijo, por el tema legal. Ya, eso fue antes de que mi esposo adoptara a mi hijo, porque ahorita mi claro, hijo, claro. mi esposo es el padre Sí. legal de mi hijo. Él tenía mucho miedo y las leyes en Perú son muy fuertes cuando se trata de menores y si necesitas permisos para salir del país y esto que lo otro. Pero eso también que mencionas te demuestra que en serio te está tomando en serio, porque imagínate en una persona que estás conociendo, que están empezando y decide adoptar a un hijo que no es suyo, eso te demuestra Eso es muchísimo. muy La verdad bonito, que eso- eso es un hecho que, wow. Es demostrar Sí. que te ama tanto Sí, sí, y ama sí. a tu hijo por el Exactamente. hecho de que es tu hijo. Sí. ¿Ya? Pero yo también amaba mucho a su hija. Bueno, no estamos hablando en pasado, también la sigo queriendo. Pero él también Sí. tenía una hijita y yo Los dos siempre, aceptan. para mí, era importante que ella se sienta cómoda en la casa y yo la veía como uno más de mis hijos por el hecho de que era su hija. Y por algo funcionó, creo yo, porque si hoy están 16 Mi años. paciencia y mi Sí. amor. No, de los dos lados, la verdad. Sí, Porque la yo verdad creo es que que sí o de sí los tiene dos que ser de los lados. dos lados. Sí, No sí, sí. funciona solamente un lado. No, eso No, es pura broma. no, Pero no. sí, es como que los dos lados tienen que poner un sí. granito, ¿no? Para que Sí, funcione. sí o Sí. 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 Y bueno. Esa es creo nuestra que- historia. Creo que eso es todo por hoy, porque ya se está alargando. Y a ver qué nos toca el próximo podcast. Sí, y si ustedes quieren saber algo más de Dinamarca y cómo es cuando llegas Eso. o algo así, algún tipo de historia Eso o es punto lo de mejor, vista, sí. escríbanos, háganos cualquier comentario, nosotros lo vamos a leer y vamos a Cualquier contarles cómo fue. comentario, Ujú. sí. Eso es lo mejor. Así es mutuo. La conversación también son parte de este podcast. Sí. Y bueno, nos Espero que les vemos. haya gustado y Y si no, también nos dejan su comentario Igual. de que no me gusta para nada, porque están aportando. sí, tú critícanos. Sí. Échale la... Uy, todo lo que puedan. Termino. Bye, bye. Bueno, Chao, un chao. beso, chao.